Hola, ¿qué tal? Aquí Matsuun dando señales de vida una vez más. Debido a que ya venía con 2 videos bien void. Creo que ya es hora de tomar un relajo y volver con mi primera sección. Ya que justo me encontré con no es cierto. Revisando en mi inmensa biblioteca de fanfics que dije que algún día leería, pero que por andar en la hueva nunca leí. Busqué algo digno de compartir. Y ya que por algún motivo, hace unos meses la gente andaba con el auge del Minecraft anime, harem, neko, K-pop, ara, rompehuevos, donenme a mi Patreon please. Qué mejor para mí que traer algo cercano a la temática antes de que esta cosa se muera. Aunque siendo sincero yo planeaba comentar un fanfic del Dolas Rabiulch con la prota autoinsertable, pero honestamente ese fanfic estaba... Y no es por joder a la autora, pero la historia se podía resumir en poemas melosos, Dallas y la prota teniendo una vida amorosa, que ni tú ni yo tendremos en 500 vidas, ni haré apareciendo de la nada a reventar a sopapos a la prota, mientras que Dallas emputado le insulta, mientras se queda parado con su novia camoteada en el piso. Y al final resolviéndolo todo de una forma dudosa. Y como no soy fan de One Piece, no esperaré hasta el capítulo 1800 para que esto se ponga bueno luego de haberme leído una cantidad ridícula de capítulos. Así que mejor me quede con la de Minecraft, un mundo animado. Que aunque viendo la portada, alto olor a chisito nos llegue, no nos precipitaremos y veremos primero qué nos ofrece. La historia comienza presentándonos a Yoa, el cual resumidamente es un prota de isekai estándar. Así que con cualquier chingadera de Google será suficiente para representarlo. Bien. El cual al llegar a casa después de un día lleno de boludeces típicas de las escuelas públicas de la TAM, recibe unos mensajes de su compa. Que entre tanta charla banal, le recuerda las buenas épocas en la que ellos eran los chats armando servers para disfrute personal. ¿Dónde? ¡Que están saltando el muro! ¡Qué hijos de puta han saltado el muro! ¿Qué se están yendo? Esto a nuestro prota le trae recuerdos nostálgicos de aquel juego de cubitos, sobre el que Mojang trabaja duramente para meter un par de burros jorobados, y poder irse a dormir en sus cómodas camas en Miami el resto del año. Ejem. Quiero decir simplemente su infancia en Minecraft. Disponiéndose a jugarlo después de años, aprovechando que está solo en casa. Pero lamentablemente a diferencia de las creepypastas con protas mega fanboys obsesivos, ni la nostalgia fue suficiente para mantener a Joab entretenido por más de media hora. Por lo que al rato se aburre y ya no sabe qué hacer con el juego. Así que recurre a la vieja confiable. Los mods. Empezando a instalar mods a lo bestia, para al final... ¡Chingas a tu madre, cabrón! Menos mal que nuestro prota no es tan tarado como para cagarla metiéndole mods al juego como su servilleta. La cosa iría bien hasta que de pronto un misterioso mensaje apareció en su Minecraft, preguntándole seriamente sobre si quería crear un mundo nuevo. Por lo que el prota extrañado, al revisar los mods que se había bajado de la página del viejo misterioso del tianguis, descubre que uno de los mods que había descargado tenía por nombre Minecraft modo hiperrealista. Pero el prota no le dio importancia. Porque obviamente es un mero juego de cubitos. Al menos lo fue, hasta que por razones místicas del demonio que programó su mod maldito, termina siendo absorbido por la PC, y despertando en un mundo que en pocas palabras es un SAO en Minecraft, pero más raro. Lo cual si me preguntan, debería ser traumático ser raptado de tu realidad para aparecer en un mundo totalmente solo en el cual puedes morir de 1000 maneras. Pero el proceso de adaptación será para otra ocasión, ya que debemos arrancar de una con la trama, o si no el público se nos duerme. El prota llegaría al mundo en mala hora, ya que por algún motivo al pasar un par de minutos de confusión, el sol empezaría a ocultarse, haciendo que el prota todo prensado, entrara en modo Dream, reventando árboles y construyéndose una mini base antes que los mobs pusieran sus sucias manos sobre su sexy cuerpo. Cosa que solo le salió bien a medias, ya que igual los zombies le spawnean y al prota no le queda otra opción que...
nuestro Kirito demuestra ser un badass total con el pedazo de tronco afilado, dándole la vergüenza de su vida a los zombies. Y ganando la motivación necesaria para andar de Demon Slayer por el resto de la noche, defendiendo su obra maestra de base. Pero mientras andaba de carnicero de zombies, terminaría encontrándose con un mob misterioso. Que no era ni más ni menos que el cagapartidas número 1 del juego. El Creeper. Ese no, Ahí sí cambia tu cara, Pero da igual porque al ver a tal hombre, con tan enorme palo, se asusta e inmediatamente se inmola mandando a volar a Lisa y bien lejos. Pero nuestro Kirito a pesar de ello logró sobrevivir apenas con 2 corazones. Pero en medio del polvo logra ver a la silueta de la chica Creeper acercándose aún en una pieza. O sea que la explosión es una onda expansiva, que solo es superficial o tal vez es... Estos fanfics no están para esos análisis. El prota todo tostado sabiendo que ahora sí se lo pueden filetear, se prepara para recibir el último golpe. Pero para su fortuna, la chica Creeper al descubrir que él no lucía como los otros zombies, se pone bastante curiosa. Pero curiosa en el sentido más literal de la palabra. Examinándolo desde todos los ángulos de cerca. Pero el prota que tiene más cerebro que calentura, le pregunta por qué no se lo ha cargado aún. A lo que ella inocentemente le acaba confesando que su especie solo puede explotar voluntariamente una vez por día. Así que el Subaru ni corto ni perezoso, aprovecha el bug y se dispone a cortarle la cabeza a la Creeper por intentar matarlo. A lo que ella como buena mina kawaii de anime, se asusta y le ruega que no la atraviese con su palo. Pero el prota está dispuesto a tener su venganza por haberlo dejado más quemado que el Mr. Increíble. Por lo que lentamente acerca su temible tronco al cuello de la mina y dramáticamente se detiene a media acción ya que se da cuenta que es más útil obtener información del mundo en donde se encuentra mediante ella, que mandarla a visitar a Dieguito Maradona. Así que le propone que si ella le explicaba de qué iba el Isekai, él no le haría nada. A lo que ella acepta al toque para salvar su pellejo. Llevándola a su choza, y comportándose bastante cordial con ella, a pesar de que en teoría el flaco la tenía amenazada. Pero como veremos luego, este hombre no parece tomarse muy en serio sus amenazas. Pero no nos desviemos. Una vez que las cosas ya están más calmadas, la mina Creeper ya se anima un poco a contarle lo básico del mundo. Momento en el cual el prota descubriría que en aquel mundo los hombres se habían extinguido a causa de la caza masiva de estos por parte de los mobs hostiles, dejando a las mujeres de este mundo con serios problemas para mantener viva a la especie. Ya que apenas podían recurrir a la magia de las brujas para mantener la natalidad. El prota al pensar en la idea de ser la única morcilla sobre la faz de la tierra, se le vienen unos pensamientos muy poco cristianos. Así que mejor para bajarle a las hormonas, nuestro Kazuma decide echarse a dormir notablemente apenado. Y como la Creeper no quería dormir en el pasto, empuja al prota y se duerme al lado. Ya al día siguiente, mientras el prota dormía, la chica Creeper ve la oportunidad perfecta para escapar y dejar a Kirigaya a su suerte. Pero recordando lo que le dijo, la curiosidad de realmente saber si era un vato o simplemente era una marimacha fingiendo, le hizo detenerse en su decisión. Por lo que intenta... Bueno, exactamente lo que están pensando, pero como Elisei es adicto a la cera para piso, esta acaba resbalándose y cayendo encima de él, de una forma muy sugerente. El golpe hace despertar al Hyodo, el cual se queda congelado por la situación. Y las rompechosas al ver cómo la descubrieron en una pose incómoda, termina volviéndose musulmana y... Con el prota sobreviviendo por segunda vez por su todopoderoso escudo, la Chada Almohada. Y aunque ambos notablemente cabreados por la situación, no habría mucho tiempo para la reflexión. Ya que cerca del lugar dos bandos están discutiendo agresivamente. Las humanas, que aquí son lo mismo que las aldeanas. Y las minas Creeper. El conflicto va de que las aldeanas, al estar emputadas con los mobs por haber masacrado a todos los varones del mundo, estas empezaron a conquistar terrenos en búsqueda de algún hombre y al parecer por mero resentimiento.
Mientras que las Creepers les confiesan que hicieron todo eso ya que los humanos se pasaron de nazis con ellas, al crear campos quiero decir, granjas técnicas de todo tipo para esclavizarlos. Que aunque sea cierto que físicamente los hombres son un peligro para ellos al ser más fuertes y guerrilleros, creo que el plan hubiera tenido más éxito de haber masacrado a todas las mujeres en su lugar. Ya que ya te digo yo, un solo salami es capaz de abastecer a la población entera. Pero varios de estos no servirán de nada si las mujeres se extinguen o quedan muy pocas. Pero güey, la cosa es que tal atrevimiento de las Creeper terminaría empujando a la líder de las aldeanas llamada Susana a declararles la guerra si la situación sigue hasta el pete. Así que la chica Creeper, revelando su nombre real, el cual es Melody, se anima a evitar este conflicto presentándoles a las minas a nuestro Tatsuya como alternativa a sus problemas. Y bueno, al parecer las aldeanas no se comen el bait y como creen que les están tomando el pelo, se lanzan a matar a la mina sin siquiera pensar en que tienen a un vato frente a ellas, siendo que estas ya deben conocer a la perfección cómo luce uno. Pero bueno, al fin y a cabo igual se iban a la guerra, ¿no? Y como el prota es un papi sensual, defiende a Melody, y no tiene problemas en protegerla aun cuando en un principio la amenazó con volarle la cabeza. Y aunque siendo raro, por la forma de hablar del prota, me da la impresión que o bien lo hace porque desde su perspectiva solo es válido quebrarse a alguien con un fin concreto necesario. O bien simplemente nunca tuvo las intenciones de matarla porque se tomaba muy a la ligera sus propias amenazas. De cualquier forma, sus intentos para proteger a Melody son inútiles ya que las aldeanas resultaron ser altas camperas y le hacen la de Nelly al prota, secuestrándolos a ambos. Ya una vez el yodo estando más estable al haber recibido unas manzanas doradas en casa de las aldeanas, este despierta con las morras revisando más de lo debido. A lo que el güey se avergüenza y de una saca su palo para defenderse. Cosa que igual vale verga porque la líder, Susana, estaba detrás de él y le hace la del Undertaker. Y ya que las minas al fin corroboraron que el Kirito es macho, llevan la segunda fase de su plan, que a diferencia de lo que ocurre en las teorías pajeras del Kokun, estas sí planean explotarlo a más no poder de una forma no muy agradable. Algo lógico sabiendo que ya tienen a un recurso mega valioso entre manos, que se les puede ir fácilmente. Y Melody, quien ya estaba por ser liberada, ahora se opone a los intereses de las aldeanas, diciendo que él debe estar con ella por algún motivo, que es interrumpido ya que la líder la one-shotea de una a lo Rengoku para no tener que lidiar con ella. Esto sería dramático, de no ser porque la misma weona fue la que los metió a ambos en ese pedo y ahora sabiendo que la cagó no sabe cómo resolverlo. Pero en su defensa, lo único que puedo decir es que ya del principio ella se mostraba como alguien muy impulsiva, poco medida a las consecuencias y algo inocente. Así que puede no ser del todo incoherente este comportamiento. Y sumado a que el prota acabó como un queso al tratar de salvarla, quizá algo de remordimiento le llegó. Pero el prota al ver tremenda salvajada se enfureció en plan: a mi Bonnie solamente la atravieso yo. Despertando su Mangekyo y entrando en modo Berserkion, dándose un tiro con Susana y logrando ganarle al molerla a palos con brutalidad hasta dejarla tiesa. Pero claro, sin usar el filo. Uno tiene que ser caballeroso. Y mientras la tipa está masacrada en el piso, él aprovecha para cargar a la fiambre y huir. No sin antes ser amenazado por Susana de ser brutalmente raptado apenas lo encuentren. Varias horas después, Melody despierta viendo que la espada no le llegó a las tripas y se salvó por poco. Menudo cuchillo de mantequilla usaron por espada. Esta al ver alrededor se da cuenta que está en una casa en construcción que hace nuestro Kazuto. Ya que aparte de tener el complejo de Zoro, también tiene el complejo de Bob el constructor. Y justo en ese momento él llega trayendo la cena. Y dándole algo de comida a la mina, para agarrar fuerzas mañana en la mañana. Mientras la noche cae, ellos tienen una charla más, sobre nuestro prota, ya que Melody quería saber quién era aquel tipo que la salvó. Una conversación que si bien es igual de apresurada como casi todos los fanfics que he leído, es bastante bonita a decir verdad. Así que estoy satisfecho. Es en este punto en que ambos, sabiendo que tienen ventaja uno al estar al lado del otro,
Empiezan a convivir más a menudo mientras recolectan materiales y van construyendo la casa. Dando al fin el time skip que es capaz de justificar una relación en un pinche fanfic. 100 puntos al autor por al fin dar una razón mínima para que los personajes sientan aprecio uno por el otro. Una semana después, los protas ya más amigos se dedican a hacer cada uno lo suyo. Melody se dedica a trabajar de demoledora de viejas construcciones usando su habilidad para explotar, mientras que el Kirigaya se va a explorar las minas. En este viaje terminaría encontrándose a otro mod femenino tal como Melody, la cual era la waifu araña de cueva, pero con patas normales a diferencia de la de Mon Musu, la cual luego de una pelea por deseo de succionarle la sangre a nuestro prota, la waifu arácnida termina quemándose al punto de haber estado muy cerca de morir incinerada, porque la weona pensó que era buena idea atravesar una pared de lava puesta por nuestro prota. Pero como él tiene una amabilidad a lo Tanjiro, decide apagarla. A lo que ésta como agradecimiento deja de intentar comérselo, le revela su nombre el cual es Yui, y por último, como la arañita andaba horny más que intelectual, le ofrece remojar el tallarín en ese mismo momento. Pero como nuestro Saito Hiraga tiene sus intereses bien marcados, amablemente rechaza la propuesta y en su lugar acepta su favor de agradecimiento, pidiéndole que le ayude a buscar diamantes. Logrando así volver a casa bien forrado, tras haber minado un poco detrás del creativo, quiero decir, detrás de cámaras. El prota podrá hacer todo lo que quieran de princeso, pero definitivamente no es ningún necesitado. Bien ahí. Después de esto, hay un poco de fanservice con Yui colándose en casa del Saito, Melody pillándolos, y armándose el desmadre del año, por los celos de la rompechosas. Aunque me sorprendió que a pesar de todo, el Kazuma y la Creeper aún no sean nada más que amigos. Es decir, obviamente uno no se puede enamorar genuinamente de alguien en una semana. Pero sabiendo cómo son los fanfics chipeadores, en donde emparejarían hasta a Pochita mamadísimo con Chayanne, y donde los personajes ya a los 3 renglones empezada la historia, ya se están metiendo la lengua y haciendo el sin respeto en el primer lugar que se les cruce. Es raro que el prota aún no haya pensado en nada más allá de tenerla como compañera de viaje. Más 10 por modificar la fórmula. Sigamos. A partir de aquí la historia se vuelve episódica durante unos capítulos. Y aunque durante la mayor parte del tiempo me la había tomado a broma, porque si llegaban a haber partes en donde la historia sí me llegaba a sacar una sonrisa, aún sabiendo que tengo la simpatía de la vieja chota de tu escuela. El rumbo por algún motivo se puso seinen de golpe, justamente en un especial navideño. ¿Recuerdan cuando dije que el proceso de adaptación al nuevo entorno y que ser raptado de tu realidad sería dejado para otro momento? En realidad lo decía porque pensé que al autor no se le ocurriría plasmar estos conflictos en lo que quedaba de historia, pero aquí lo hizo. Pues el especial iba sobre cómo el protagonista, dándose cuenta que estaban en vísperas navideñas, le entra la depre al pensar en cómo le gustaría estar al lado de sus seres queridos, pero no podía hacerlo al estar atrapado dentro de ese mundo. Así que para aligerar un poco la cabeza, sale al bosque a reflexionar un poco en el entorno en que se encuentra, pues siendo honesto consigo mismo, este mundo es mucho más interesante que su versión real. Pero, ¿esto es real? Pues si se supone que esto solo es Minecraft, todo debió haber sido programado. Y por ende, tanto Melody, como Yui y todas las personas con las que ha hablado, no son más que códigos convertidos en inteligencias artificiales con diálogos y frases preestablecidas. Aun si saliera de este mundo, solo descubriría que ellas dos nunca existieron y que el mundo y las personas con las que formó un vínculo, son solo una simulación hecha por alguien más. Una hipótesis muy lógica a decir verdad. Pero ese pensamiento sería rápidamente confrontado al aparecer de la nada 2 personas misteriosas, las cuales le preguntan al prota por qué él habría de estar triste, si ellos dos se esforzaron en crear el mundo ideal para los jugadores. El prota confundido no sabe cómo responder ante la aparición de los misteriosos sujetos, por lo que estos prosiguen, revelando que son al parecer los creadores de esta simulación, explicándole al protagonista que en esencia él no podría volver a su mundo original, ya que en teoría ya estaba muerto, pues su cuerpo había sido separado de su alma y esta había sido procesada en un código más dentro de ese mundo, para asumir un rol en específico.
pues todos a su alrededor no eran inteligencias artificiales, sino almas muertas y renacidas en nuevos cuerpos para asumir un papel dentro de la historia. Y que a él le había tocado la fortuna de recibir el papel del protagonista y por ende, el resto de la historia caía en sus manos. Nuestro prota, al no poder procesar tanta información, se rehúsa a creer en lo que le dicen aquellos tipos, intentando atacarlos, pero sin éxito al ser estos intangibles. Estos como última revelación le explican que le dicen todo esto para que se tome en serio su papel y tome responsabilidad si éste llega a eliminar o dejar morir a alguien. Para luego desvanecerse. Joab, el cual es el nombre real del prota. No sabe en qué pensar, por lo que huye a ninguna parte y se recuestra tratando de organizar su mente. A lo que llega Melody preocupada, diciéndole que ya se había tardado mucho. A lo que él, para no preocuparla, finge estar bien, tratando de poner una buena cara. Pero es inútil, pues igual ella se da cuenta que él no está bien. Por lo que le pide que sea honesto y le explique qué le pasa. A lo que éste le responde preguntándole cómo es que ella tiene tantos diálogos programados por el MOL. Y diciéndole de forma tosca todo lo que pensaba que ella era, y este mundo. Melody, aunque confundida en un principio, llega a entender la situación, y a intentar comprender a Joab. Pero al no poseer un discurso elaborado, le explica su perspectiva ante la situación, desde intentar ponerse en su lugar y explicarle lo que ella siente con respecto a él y su importancia para ella. Palabras a las cuales, aunque algo raras, me parecen bastante sinceras. Ya que al ser simplemente una joven impulsiva con poca experiencia en varios aspectos de la vida, es normal que no le sea fácil entender bien a alguien triste y mucho menos pueda aconsejar algo. Así que simplemente se limita a hacer lo que puede hacer cuando no hay nada que decir en esos momentos. Decirle la importancia de esa persona para uno mismo y quedándose a su lado. Pero luego de eso, ella acaba confesándosele. Para al final acercarse a él y bueno, concretar el ship. A lo que Joab corresponde y le agradece su preocupación. Miren, siendo honesto, no quiero inflar de más al autor. Pues si no fuera por los bajísimos estándares de calidad que tengo con los fanfics y lo analizara comparándolo con cualquier otra serie o anime promedio, la historia saldría perdiendo con diferencia. Pero como es estúpido analizar historias así con los estándares de animes de mayor presupuesto y elaboración, solo lo compararé con otras historias y diré que este especial fue de los mejores capítulos que tuvo la historia. Sí, el tema de la simulación y lo demás es abordado de manera apresurada, se resuelve de forma muy rápida y sencilla en el mismo capítulo. Y yo no estoy muy de acuerdo con la postura del protagonista cuando dice que él no puede salvarse ni siquiera él mismo, cuando Melody y Yui están vivas gracias a él. Pero tuvo cosas muy buenas como el planteamiento de ideas interesantes a las que se le puede sacar jugo. Como el ya dicho tema de la simulación, y lo doloroso que debería ser empezar a querer a alguien que podría no existir en realidad. Descubrir que estás muerto y en general vivir en un entorno que a todas luces parece diseñado por alguien más. Mientras que también me gustó la consistencia del personaje de Melody, ya que esta no viene a consolarlo con palabras sabias de maestro dragón, sino que viene solo a decir lo poco que sabe, incluso a veces apelando a ella misma. Lo cual no la saca del personaje. A diferencia de otras historias en que los personajes terminan haciendo o diciendo cosas totalmente incoherentes por puro guión. Pero bueno, el análisis a los personajes ya lo haré al final del video. Al final del especial el prota acepta que Melody no es una inteligencia artificial y vuelven a casa con Yui. Armando un muñeco de nieve, el cual, tal como en el juego, cobra vida. Con la diferencia en que este, en lugar de simplemente animarse, se convierte en la waifu Snugir. La cual se muestra muy servicial a su maestro, nuestro prota. El cual decide ponerle de nombre Ice. No muy original, pero el inglés es chido. Avanzando con la historia ocurren otros eventos bastante graciosos, aunque no ahondaré mucho en ellos al ser episódicos. Tiempo después nuestro prota sale en búsqueda de la piedra elemental, que fue parte del paquete de mods que se instaló. Esta piedra le permite al usuario elegir entre varios elementos, a lo Dragon City. Ya saben, agua, fuego, planta y entre otros más. Para que luego en base a la elección, el usuario obtenga poderes relacionados al elemento.
Ellos encuentran la piedra en una fortaleza resguardada por una bruja de fuego con la que se enfrentan. Pelea que para mis estándares fanfiqueros, que son nulos. Fue un 10 de 10 pleb. Ya que tanto la bruja como los protas se lucieron como locos. La bruja peleando de una forma muy creativa, invocando monstruos y hasta usando técnicas a los shonen para pelear codo a codo. Melody volviéndose Bakugou demostrando un manejo de las explosiones increíble y siendo capaz de bloquear los ataques, usando cargas de pólvora para explotar los proyectiles. Yui mostrando una agilidad insana para atacar y esquivar, así como el manejo de telarañas a lo Spoidy para inmovilizar a la bruja y defenderse. Y nuestro prota desfilando en pija al tener un power-up de shonen exagerado, reventando a la bruja a espadazos, siendo el más efectivo al bloquear ataques con el escudo rotísimo que ofrece el Minecraft. Y desarrollando su propia técnica llamada destajar. Ya si tiene sentido o no que los güeyes anden bien mamados, no me importa. Porque narrativamente el combate fue entretenido de leer. Al final la bruja escapa y el equipo vuelve a casa. En donde la loli de nieve Ice, toda kawaii, le pide al prota que si aún no tiene claro qué elemento elegir, que elija hielo. Ya que así ambos serán similares en eso. A lo que él accede y obtiene los poderes de hielo. El güey sí que sabe lo que es bueno para alegrar lolis, ¿no? Y después de la historia regalándonos unas líneas más de fanservice con las 3 minas, reventando a explosiones al prota por celos, mientras que hacen cosas típicas de un slice of life. Una parte bastante agradable y chistosa. Pero, ¿quién diría que, a partir de aquí, las cosas se pondrían interesantes? Miren. Tiempo después, ya todos en casa, pasando una tarde tranquila, a nuestro prota se les aparecen 5 siluetas misteriosas que caen de una especie de agujero negro en el cielo. Dichas siluetas vinieron para llevarse al Kaicho, pero este se rehúsa porque no confía en esas siluetas. ¿Será porque son negras? Ok, no. Debido a esto, las siluetas le explican que ellos son mensajeros enviados por el creador de Minecraft. Enviados de Notch. Pero el Manzanas Doradas no había sido baneado de Minecraft. Nah, seguramente se ardió tanto que lo hicieran, que creó una réplica hiperrealista para vengarse de la satánica Mojang por no meterla en update después de 500 años. Y en su lugar echándose unas siestas extras en la cama de Juan Guarnizo. El prota intenta madreárselos a lo Standing Here, I realize, pero nah, estos güeyes tienen acceso a los comandos y se pusieron una cantidad groserísima de vida. Estos dicen que es necesario raptar al prota, ya que por algún motivo, el hecho que Lisei solo se dedique a explorar y no modificar nada, salvo su casa y los ores, consume mucha RAM, y que la función de despawner no está funcionando bien. Bueno, lo que del fallo del despawn les esté incendiando las oficinas, lo puedo entender. Pero así funciona la RAM. Que yo sepa, los mundos empiezan a laguearse justo cuando uno empieza a meterle muchas cosas, es decir, por eso existen las máquinas de lag. Si todo se mantiene igual, la capacidad no debería verse afectada, ¿no? Pero no soy informático, así que confiemos en Kirito. Y como el cabrón ya les está empezando a molestar que se siga negando a ir con ellos, estos empiezan a pelar comandos y le destruyen la casa lanzándole un rayo. ¿Tirar un rayo? ¿En una casa en la que hay una creeper? Creo que no fue la mejor idea. Ya que curiosamente le cae a Melody y bueno, todo se va al carajo. Ya que la coriota pela tremendo power up, que el séquito de Notch se mea encima y trata de meter otro comando, pero la tipa esta hora da unos madrazos explosivos, que puta parece Saitama, ya que se one-shotea al squad entero y sumado que el general Tablos le metió un poco de la esencia al rayo. La weona los masacra brutalmente. Solo le faltó que pongan una canción del Devil May Cry. Pero aquí las cosas se empiezan a poner cada vez más fumetas. Ya que de la nada aparece Herobrine, Melody por accidente casi mata a Ice de un madrazo. Esta se espanta de sus poderes y sale huyendo, dejando a sus amigos hechos caca en el piso, que al toque salen valiendo verga, porque con la misma aparece la turba de las aldeanas y los raptan, y en resumen, todo se va a la mierda en una tarde tranquila de primavera. La casa del prota habrá sido muy secreta y todo, pero vaya que lo doxearon durísimo.
El Kaicho Kubiko, al despertar se da cuenta que lo metieron a una celda, en donde se vuelve a encontrar con la líder de las aldeanas, Susana, para obligarlo a hacer lo que ya deben saber. Pero el prota es demasiado princeso japonés para aceptar el harem muy fácil. Por lo que en un descuido, mientras las weonas por algún motivo lo dejaron sin vigilancia, se escapa con la técnica del standing here, pero ya en las afueras de la aldea, se encuentra nuevamente con Susana, quien ya se había dado cuenta que el flaco tenía puños de acero. Por lo que no les queda más que agarrarse a vergazos, el prota totalmente desarmado ya que le quitaron la espada al raptarlo. Y Susan con una espada sin filo, para devolverle la paliza que le dio la anterior vez. Pero a la weona se le olvidó que el Kaicho Isekai es el prota de la historia. Por lo que a pesar de tener una pelea igualada, al final el weón la vence al darle una paliza a los yoyos. Por lo que ya decide irse. Pero antes le dice a Susan sus motivos para no aceptar quedarse con ellas, que se ponga en su lugar también. Que qué es lo que haría ella si viviera en un mundo solo de hombres. Le pide que lo entienda ya que a diferencia de ella, él se rige por lo que dice el corazón y los sentimientos, y por lo tanto él no quiere tener relaciones con alguien a quien no ame ni lo amen a él. Susan, quien ya está derrotada, se frustra y le dice lo obvio, que ella no hace esto porque le interese el prota. Lo hace porque quiere evitar la extinción de su especie, y darles una verdadera familia a sus descendientes. Una motivación válida para una villana y una reinterpretación exquisita de la idea del último hombre en un mundo femenino, que solo fue utilizada para teorías pajeras del Kokun. Ella ya desesperada le dice la importancia de él para ellas, ya que querían lograr tener la descendencia antes de que él sea exterminado. El prota le da un discurso sobre cómo él no será exterminado por nada del mundo. También le dice a pesar de que le dijo todo eso de ganarse el corazón del otro, él no la está forzando a hacer lo mismo si ella no quiere hacerlo y bueno, dando una buena explicación de cómo él tiene sus valores muy claros. Rompiendo con el estereotipo del hombre que solo quiere sexo crudo sin más. Lástima que aquel buen discurso se vería ensuciado por la fumada que vino enseguida, ya que después de que Kirigaya le leyera la palabra del Jesus a Susan. En otra parte, mientras todo el desmadre pasaba, Yui y Jais estuvieron encerradas en una celda alejada de la aldea, en que las aldeanas las pusieron cuando se desmayaron después de que Melody se haya vuelto Dante. En este tiempo, Ice explica las weas que hicieron los aduladores de Notch, con eso del despawn y lo demás. Explicando que la ley maestro Kolen le impedía a ella alejarse de su creador, o sea el Kazuto por más de cierta distancia que ya no me acuerdo. Y que si se alejaba más allá de ese límite, ella se desvanecería en 24 horas, razón por lo que a las dos tendrían que mover cielo y tierra para salir de ahí antes que eso pasara. Y aquí es donde viene la fumada del siglo. ¿Qué hace nuestro prota luego de evangelizar a la Susi? El marico se pone a talar madera para reconstruir su casa, en lugar de ir a buscar a sus compañeras. Sí, el weón se justifica diciendo que Yui es fuerte y que ella podría solucionar las cosas. Y está bien que ella esté mamadísima y que le tenga confianza, eso hace un equipo, la confianza. Pero si se supone que las tres flacas son tu familia, cosa que no digo yo, sino el mismo prota, deberías siquiera haber preguntado su ubicación a Susan antes de irte. Ya que si te volviste Super Saiyan por Melody cuando apenas la conocías, lo normal sería que a pesar de creer que ellas están bien, tengas interés en asegurar que no hayan sido lastimadas por las tipas que te secuestraron. Ya que Susan claramente sabe su ubicación y puede llevarte ahí. Pero que va, que la araña se parta los nudillos viendo cómo escapar, y que la Loli la pase de putas viendo cómo la vida se le va. Cosa que cuando Yui, que sabrá Notch cómo escaparon de la celda, se encuentra con Kazucha, se lo hace saber metiéndole un buen zape. Pero como la hora se le pasó, tumbando árboles, la Loli se le muere en brazos del prota, dándonos un momento en que se vio manchado por el mayor momento de pendejes del Subaru. Ya que ella no se murió por su debilidad como él dice, se murió por andar de confiado y prestarle más atención a tu choza que a tus amigas. Cosa que luego no sería distinto ya que el weón tampoco se molesta ni en ir por Melody. Sí, también entiendo que al pibe le dijeron que ella lo abandonó y que ya no lo quería y cuánto intento de comerle la cabeza hubo.
Pero flaco, de verdad te comes muy fácil que la tipa que te apoyó cuando estabas en la mierda, que te comprendió, que te dio afecto, que se la pasó celándote toda la historia y que por si fuera poco, se lanzó a pelear a lo berserker cuando los achichincles de Notch te estaban dando la de tu vida, te va a abandonar así de fácil, más ahora cuando agarró tremendo power up, que casi que con la vista se raja a las aldeanas y a su aldea entera de un solo ataque. Si el weón hubiera visto cuando ella salió huyendo, puedo entenderlo, pero el tipo para ese entonces ya estaba tieso. Así que no entiendo cómo es que el tipo acepte su huida así como así. Bueno, ya más adelante Yui se madrea al Subaru para que no ande de MID, y ahí recién se le ocurre ir a buscarla. Mientras tanto se nos muestra cómo Melody, luego de escapar por quién sabe cuántos kilómetros, la tipa se pasó de verga con la caminata. Esta llega a otra torre, ahora con un mago eléctrico, el cual le dice que sus nuevos poderes pueden alterar su naturaleza y que si quería controlarlos mejor podía, o bien entregarse totalmente a ellos, o usando una piedra elemental como el prota. Y como el mago tenía una, bueno, la tipa se lo raja. Para después aparecer de la nada convertida en una especie de Sasuke Uchiha, que masacra mobs y anda de malota por el mundo. Y no sé qué fumada pasó aquí. En el momento que leí esto, quedé todo confuso. Pero bueno, ya más adelante cuando el prota emprende el viaje de traerla de vuelta a la villa, quiero decir a casa. Ya se nos explica que ella al parecer está siendo controlada por una mujer misteriosa que ahora la convirtió en una especie de jugador. Que honestamente no sé qué chanfles hizo ni cómo y cuándo pasó todo esto, pero ahora el prota tendrá que pelear contra ella en modo emo sensible para traerla de vuelta. Cosa que en el primer intento no funciona ya que la tipa está rotísima en poder y aunque la persona que la controla tiene los recuerdos de la original, esta solo quiere ver el mundo convertido en 2v2T por algún motivo. Ah, por cierto, aquí el prota manda al carajo su relación con Melody y se enrolla con Yui apasionadamente. Aquí lo normal sería decir que el cabrón la cuqueó, pero en su defensa puedo decir que aún después del beso, el weón seguía viéndola como una amiga nada más. Algo que es un poco triste, sabiendo que el prota tenía más historia con Melody que con Yui. Pero bueno, por lo menos aquí, la arañita muestra un poco más de personalidad, más allá de ser la típica mina lasciva que quiere que un buen y varonil prota se la empuje. Así que mínimo punto pa' ella. Y es aquí cuando llegamos a la recta final de la historia, en la que si les soy honesto, a pesar del anterior tropiezo, aquí todo pega un subidón de calidad en cuanto a drama se refiere, dejando el humor atrás. Pues los protagonistas llegan a la aldea cercana de Susan, luego de su fracaso en la pelea con la Melody malvada. En donde los protagonistas se ponen a pensar en dónde encontrarla para detenerla. Pero sobre todo, en cómo derrotarla. Ya que si ni siquiera el prota pudo hacerlo ni con la ayuda de Yui ni refuerzos. Ir así como así sería un completo suicidio. Por lo que Susan acepta ayudar a nuestro prota junto con una aldeana bibliotecaria super genio, en la búsqueda de Melody. Así que deduciendo que la tipa que la controla tiene los recuerdos de la original, sospechan que solo puede haber 3 lugares en donde encontrarla. O bien en la casa que construyó Kirigaya, en el bosque en el que ella solía estar, o en la pradera donde conoció al protagonista. Dividiéndose para buscar en cada uno de esos lugares, y si llegaban a verla, lanzarían fuegos artificiales para llamar al resto. Tocándole al prota ir justo a la pradera donde conoció a Melody. Pero al llegar no encontraría nada, salvo más que toparse con una chica Enderman llamada Sabrina, la cual antes en la historia había aparecido esporádicamente, pero que no mencioné porque su relevancia había sido muy poca en lo que iba de la historia, solo dándole perlas de Ender a Kazuto, visitándole de vez en cuando, dándose a entender que ella estaba enamorada de él, y dándoles la ubicación inicial de la Melody malvada. Esta trata de matar al protagonista, revelando que ella y los de su especie querían verlo muerto por todo eso de los humanos despiadados mencionado anteriormente. Mencionando que ella a pesar de quererlo, prefería matarlo ella misma antes que alguien más de su especie. Y un menjunje emocional que no llegué a entender del todo. Es decir, el autor sabía que esta mina era irrelevante, razón por la que sacó un capítulo explicando su historia.
Y si bien es cierto que esta le puede dar sentido a su actuar, pues en esta se explica que un humano, del que se había enamorado ella, la traicionó y la quiso matar para robarle las Ender Pearls, razón por la que ella empezó a odiar a los humanos y contribuyó a su exterminio. No me queda del todo claro, la psicología que se maneja esta mina con eso de amar, y odiar a la vez. Pero al mismo tiempo haber ayudado al protagonista, dándole recursos que luego él usaría en su contra. Una chamuscada algo rara que ya lo explicaré al final del video. La cosa es que esta vino bufeada, debido a que de alguna manera combinó su ADN con el de Joab para así poder usar sus técnicas y cosas así. Pasándonos el datazo que esa fumada, fue posible debido a un mod que había instalado el prota, dándole un poquito más de sentido a las misteriosas visitas de Sabrina a la casa del Caicho. Y por si fuera poco, ella nos revela el datazo que ella en su barra de vida tenía corazones azules extra, tal como los que tenía la Melody malvada a borbotones, los cuales los consiguió comiéndose una fruta del End. Esta explica que esos corazones azules son energía potentísima que aumenta las capacidades del usuario, pero que por nada del mundo debían superar en cantidad a la vida original de este. Ya que de hacerlo, perdería todo rastro de cordura y empezaría a destruir cosas a montones pensando todo como si fuera un juego. Básicamente como una especie de sonda Uner pero más frenético. Dándonos un poco más de explicación de por qué Melody se comporta toda emo sensible. Y teniendo otro combate épico que me encantó, debido que si el autor es bueno en algo, eso definitivamente son las peleas. Ya que de verdad en varios momentos uno dudaba sobre si el prota de verdad podría vencerla con la cantidad insana de daño que recibía. Ya que hasta telequinesis tenía la morra. Pero el prota él es el prota. Por lo que en un momento de desesperación, cuando los árboles y todo alrededor se está cayendo a pedazos por los ataques a los Dragon Ball, y están por poco de rajárselo, Joab sin fijarse tira una perla de Ender que se la había encontrado cuando talaba madera en vez de buscar a Icy Yui. La cual Sabrina la reconoce al instante, como la primera perla de Ender que ella le entregó al humano que la traicionó. Por lo que por ir a tomarla, ella descuida su defensa y termina siendo aplastada por un árbol. Es cierto que se nos explica que en esta historia las perlas de Ender tienen un significado cultural para los Endermans y se les da mucho valor. Por lo que puedo entender que Sabrina no quiera que ésta se destruya. Pero no creo que haya sido la mejor decisión descuidar su defensa por atraparla. Ya que no podría disfrutar mucho de ella. Pues la aplastada que le dio el árbol fue tan brutal que le terminó costando la vida. El prota, aunque triste por su deceso, y deseando que ella lo hubiera escuchado cuando trataba de convencerla de no seguir con la pelea. A él no le queda más que seguir aún estando hecho mierda. Pues lo que temía había pasado, la señal de los fuegos artificiales había llegado y él no estaba ahí. En el camino, se desmaya por el daño que recibió, y en una especie de sueño o algo así, este se encuentra con el mismísimo Notch. El cual le explica sus motivos para ir tras él diciéndole que por algún motivo jaimiquístico él no podía acceder al Isekai desde su cuenta, problema en el cual el prota está involucrado. De todas formas esta escena no termina siendo muy relevante, pues a pesar que él le da la posibilidad al prota de volver a su mundo real con todos los objetos y personas que quiera, siempre cuando derrote al Ender Dragon. Este se niega de momento, al considerar más importante ir primero a por Melody. Por lo que Notch no le queda mucha opción más que dejarlo seguir. Por lo que volviendo al mundo real, este llega a la pelea haciendo top 10 entradas épicas del anime. Al entrar en acción, este le pide a la aldeana genio que se lleve a Susan quien había sido reventada por Melody a un lugar seguro, quedándose a pelear el Yui contra Melody. Pelea la cual dio la talla en epicidad, dándonos incluso un halo de esperanza en que ellos podrían vencerla. Pero justo cuando estaban cerca de conseguirlo, el prota recibe un ataque directo de ella, dejándolo casi muerto. Y cuando este estaba a punto de ser asesinado, lo peor ocurrió. Yui defendió al protagonista de ser asesinado, poniendo su cuerpo como escudo, siendo atravesada y por ende muriendo poco después. Apenas logrando despedirse y diciéndole al prota que la traiga de regreso, aunque tal vez ella no la vea en persona otra vez.
Si les soy honesto, yo suelo escribir mis guiones mientras voy leyendo la historia en búsqueda de plasmar lo que yo siento en el momento. A veces lográndolo y a veces no. Pero honestamente para mí, que yo en un principio tomé a broma esta historia. Esta escena me dejó así. No solo porque el personaje asesinado fue uno principal, sino porque me tomó por completo de sorpresa. En un momento los personajes estaban peleando codo a codo esperanzados de ganar y Yui de pronto es atravesada así sin más. Y no sé si yo soy muy emocional con este tipo de cosas, pero de verdad que yo no esperaba que el autor se atreviese a matar de esta forma a un personaje principal, sobre todo en un fanfic todo romanticón y con una portada y título tan alegre. Tuve que darme una pausa para continuar con esto. Melody luego de esto, se acerca al prota el cual estaba listo para morir. Pero ella decide dejarlo vivo, pues su nueva perspectiva en que todo es un juego retorcido, no es divertido acabar con el protagonista tan fácilmente si este no puede darle pelea. Un recurso que aunque cliché y claramente de las peores decisiones que toman los villanos en las series, pues ya sabemos cómo acaban. En parte puedo entenderlo, ya que si esta tipa ve todo como un juego, tal como dije, una especie de Sundowner. Me parece normal que quiera un enemigo que pueda entretenerla en lugar de solo arrastrarse. Por lo que antes de irse, le dice a Joab que su último enfrentamiento será en un lugar llamado la Montaña de los 1000 años. Que se prepare y venga a buscarla. Dejando al prota inconsciente. Este al despertar, se da cuenta que está en la aldea, pues el daño que recibió lo dejó totalmente incapacitado. Por lo que impotente toma sus cosas y corre a ningún lugar en específico. Pues la rabia y la culpa lo consume. Y estando en un estado de confusión, al no saber qué hacer para arreglar todo, solo se dedica a soltar su frustración destruyendo cosas. Inclusive llegando a rechazar violentamente la manifestación fantasmal de Yui, quien trata de animarlo, al pensar que esta es falsa. En eso llega Susan, quien le recrimina su forma de comportarse, pues a pesar de todo lo ocurrido, este había empezado a quejarse y a llorar de lo mal que le hacía a todo aquel con quien se acercaba, de cómo él no podía cargar con la nueva responsabilidad y cómo se arrepentía de la pérdida de sus 3 compañeras. Pues a diferencia de antes en donde por lo menos aún estaba Yui para animarlo, ahora ya no le queda nadie a quien recurrir. Susan en un principio trata de animarlo, aunque Joab sigue sumido en su tristeza. Por lo que está molesta le dice sus defectos, pues ese no es el Joab que la había hecho recapacitar, y mucho menos aquel que tuvo el valor para pelear con todo. Pero como Joab no se caracteriza por ser alguien muy estable en estos momentos, se enfada con ella por lo que le dice. Tratando de atacarla, pero sin lograr hacerle ni un solo rasguño. A lo que ésta le explica que a diferencia de la anterior vez, ahora él se había vuelto más débil al no pensar bien en cómo pelear. Pues ya carece de determinación y se deja sumir en la tristeza, pues durante todo el trayecto él vivía lamentándose por errores del pasado. Pero nunca dándose cuenta de cómo esto le afectaba emocionalmente, al punto de perder la voluntad para pelear. Pues daba igual cuánto llorase por la muerte de sus amigas. Vivir deprimido ni impotente cambiaría las cosas. Haciendo que Joab recuerde poco a poco todo lo vivido, y reflexione acerca de sus palabras. Para al final, ganando el combate contra ella, darle la razón. Pues si se dejaba vencer aquí por su dolor, la Melody malvada seguiría siendo de su vida un infierno. Por lo que después de recuperarse toma sus cosas y se dirige a la Montaña de los 1000 años, para su batalla final. Susan y la bibliotecaria tratan de convencerlo para ir los 3 a pelear contra ella. Pero Joab se niega debido a que quiere evitar más bajas y porque desde su perspectiva esta batalla era solo entre él y Melody. Ganándose el respeto de Susan. Y dejándome a mí agradecido por haber llegado tarde a esta historia, pues de haber llegado cuando esto estaba en emisión, probablemente ya estaría sin dedos de tanto comerme las uñas. Joab se encuentra con Melody en aquella montaña, desatando el combate final que si les soy honesto, fue brutalmente épico, pues a diferencia de otras peleas, aquí el prota se ve obligado a usar absolutamente todo su arsenal. Es que se nota que el hombre no se guarda nada en esta pelea. Igual que Melody, quien llegando a un punto crítico, decide usar todo su poder creando técnicas y estilos de combate que dejan a nuestro prota al borde de la muerte varias veces.
y Ami leyendo con la mente a 1000 por hora, en una pelea al Ufotable. Sinceramente digno de una pelea final. Eso sí, el capítulo fue increíblemente largo, pero a mí no me importó. Pero la pelea sigue, y a pesar de todos los ataques del protagonista, Melody sigue siendo muy resistente, dejando muy herido al prota y nuevamente cuando está muy cerca de acabar con él. Este utiliza sus poderes de hielo, pero esta vez desarrollando una técnica que él nunca antes había usado. La capacidad de crear estructuras enormes de hielo y poder congelar cosas de forma inmediata. Dejando a los tres. Sí, a los tres, Joab, Melody y yo con cara de what the fuck. Pero ¿qué clase de Jaimico se sacó el Kirito esta vez? Pues resulta que de pronto Joab empieza a escuchar una voz muy familiar. Y no era ni más ni menos que la voz de Ice en forma de espíritu. Pues resulta que esta antes de morir dejó caer una especie de polvo brillante el cual se suponía que era su esencia. Y la cual el prota había colocado un poco de esta en una especie de collar que llevaba consigo. Cosa que si bien se mencionó antes, me sorprendió que el autor la usara para algo. Y bueno, pues como Joab eligió tener poderes de hielo, y ella al ser un golem de nieve también tiene habilidades similares, de alguna forma ella pudo relacionar sus poderes con los de Joab. Para formar una especie de vínculo que potenciaría sus poderes de hielo. Una explicación que aunque muy conveniente, te la paso simplemente porque quizá, de haber elegido otro elemento el prota ya estaría tieso. Y con ello, logrando tener la habilidad de congelar partes del cuerpo de Melody para bloquear sus ataques y darle la vuelta a la pelea, logrando acertarle varios ataques y finalmente derrotarla. Al esta caer sin fuerzas, Joab se percata que aquellos corazones azules habían desaparecido por completo, por lo que al parecer la Melody original había vuelto a la normalidad. Por lo que ellos se abrazan y ella le pide perdón por lo que pasó. Pero algo pasa que nuevamente me dejaría con esta cara. Pues después de hablar un poco, antes de que ésta pudiese terminar de decirlo todo, Joab la atraviesa con la espada. Este le dice que aparte de matar a sus amigas, destruir todo y aniquilar a muchos mobs, ella seguía haciéndose pasar por la Melody original. El prota nos da una explicación media extraña que no llego a entender del todo de cómo es que se dio cuenta de que ella estaba fingiendo. Pero se podía resumir en que esta no se comportaba como la original y además de que aún tenía la name tag de un jugador con un nombre que no era el de ella. Por lo que la impostora termina revelando que el prota no se equivocó y que definitivamente ella no era la original, para luego aquel cuerpo que alguna vez perteneció a Melody se desintegre dejando solamente experiencia y un poco de pólvora. Joab se ve notablemente afligido por haber acabado con la primera persona que él quiso en ese mundo y por no haber podido cumplir con la promesa que le hizo a Yui. Pero en eso Ice llega y lo consuela, explicándole que si aquel reemplazo de alma en el cuerpo de Melody era permanente, lo más probable es que ella hubiera querido morir, pues honestamente nadie quiere ver muerta a la persona a la que ama. Además que según Ice, desde la perspectiva de ellas, sus muertes habrán tenido algún sentido si él acababa con la Melody malvada. Para al final el protagonista llevar aquella pólvora y dejarla en el cementerio de las aldeanas. Enterrando a Yui al lado de Melody. Susan le pregunta sobre si él está seguro de irse de la aldea, pues ellas podrían dejarlo vivir aquí sin problemas. Pero Joab agradeciéndole la propuesta la rechaza, diciéndole que igual vendrá a visitarlas de vez en cuando. Pero que ahora no desea causarles problemas si los mobs vienen a por él. Y queriendo encontrar su propio camino, decide emprender su propio viaje, planteándose una meta fija ahora: derrotar al Ender Dragón, y darle fin al conflicto entre los mobs y los humanos. Finalizando la historia con el prota, yéndose junto con Ice en forma espiritual, al parecer a cumplir su nueva meta. ¿Qué puedo decir? Como dije en un principio, yo leí este fanfic tomándomelo a broma y de forma poco seria, pues siendo realista, muchas historias en Wattpad no suelen caracterizarse por tener una calidad siquiera decente. Debido a que muchos de sus autores suelen ser pubertos o gente novata. Por lo que para mí con tal que la historia sea entretenida me basta para leerla, ya si es mala o incoherente, queda en secundario pues ya estoy acostumbrado a cosas así. Y tal como dijo una youtuber escritora a la cual sigo desde hace tiempo, Wattpad no es un lugar a donde ir para aprender de escritura. Haciendo referencia a esto.
Pero esta historia logró sorprenderme al ofrecerme más de lo que pedía, cosa que no era muy difícil. Pero cuando vi que el autor quería enfocarse más en la calidad que en la cantidad, ya supe que esto sería distinto. ¿A qué me refiero? Veamos. Me gustó el factor de que la historia comenzase con comedia y algo de ecchi, pues a pesar que no soy muy fan de este último, hace que la historia sea amena y enganche de forma más sencilla al lector promedio de Wattpad, que al igual que yo, no busca encontrarse obras hiperprofundas ni intentos de Evangelion, sino que simplemente busca pasar un buen rato. Y bueno, para que un personaje te interese y puedas preocuparte por él y las cosas que le pasan, es necesario que primero te agrade y te llame la atención. Así poco a poco le agarras cariño y sigues la historia cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. Por otro lado, también me gustó mucho el factor sorpresa de la historia. Empezando con la portada y ese título todo clickbaitero que hace parecer la historia de que va de algo alegre y sin momentos tensos, solo para deseos de autoinserción, y terminamos con peleas seinen en la que medio elenco principal muere. Y estas muertes son de personajes con los cuales uno se había encariñado antes por todas esas escenas de comedia inicial, haciendo que por lo menos en mi caso, me sacara un poco de mis casillas. Y esa es otra. Que si bien yo soy de la idea que matar personajes porque sí, es un recurso barato para ponerse elitista y autoengañarse de haber escrito una historia hiperprofunda cuando solo ibas de Eddie. En este caso, al menos la muerte de Yui, Melody y parcialmente la de Ice y Sabrina, tienen cierto impacto y sentido en la historia. Y demostrando que a diferencia de otras historias, a este autor no le tiembla la mano para acabar con personajes importantes. Y eso es de admirar. Por otro lado, si bien el factor de las peleas a mí me gustó mucho, debido a que el autor narraba secuencias de combate bastante entretenidas y creativas, este es solo un aspecto subjetivo. Pues si solo vienes por el drama, la comedia, el hecho o simplemente lo narrativo, las peleas te van a aburrir y probablemente te las acabes saltando. Pero si eres como yo, que imagina peleas a lo Ufotable y le gusta crear una película en su mente cuando lee, las peleas te encantarán. Pues estas no son solo choques de espaditas, sino que tienen técnicas, poderes variados y un poquito de estrategia. Por otro lado, los personajes, aunque simples, cumplen. Empezando por el protagonista, Joab, que a pesar que me la pase llamándolo Kirito, Subaru y entre tanto nombre de prota de Isekai, el tipo no es un Kirito. Es cierto que en el inicio parece el típico protagonista sin personalidad que solo sirve para que el puberto de turno se autoinserte, pues su inicio es muy básico. Pero con el pasar el tiempo él va agarrando un poco de personalidad que lo diferencia de esos protas. Pues este demuestra ser alguien quien, a pesar de que los mobs lo quieren ver envuelto en bolsas negras, él tiene sus valores bien claros. No quiere matar a nadie de no ser necesario, tratando a veces de convencer a los mobs de hacer las paces y dejar de pelear. No se pudo. Pero lo intenta. No se explica de dónde saca estos valores, pero siendo un fanfic, con que los tenga me conformo. Por otro lado, el autor sacó un capítulo que nos cuenta un poco más de su historia, la cual, si bien no aporta mucho a la historia principal, le da un poco más de construcción a Joab y nos muestra cómo fue el antes de todo esto. Aunque para mí, lo único que sirvió de esta, fue darle sentido a la impulsividad que mostró Joab con Susan cuando este estaba con la cabeza jodida. Pues este ya desde antes aprendió a responder con violencia cuando era bulleado en la escuela. Por lo que no me sorprendería que ese aspecto de él saliera a relucir cuando este está bajo mucho estrés. Y sin contar que el autor se esmeró en darle defectos. Desde banales como el hecho que tienda a dar discursos cursis y algo idealizados, así como otros más pesados como su incapacidad para dejar atrás el pasado. Aunque a mi parecer esa debilidad pudo haber sido mejor explotada, ya que solo sale a relucir tras la muerte de Yui. Pero no se manifestó cuando ocurrió lo de Ice. Aunque sí tengo que recalcarle algo malo que tuvo, fue claramente la escena de la muerte de Ice, que pudo ser perfectamente evitable si el weón no se hubiera puesto a talar madera y hubiera ido a buscar a sus amigas. Contradiciendo la idea de que ellas son su familia, al no preocuparse por ellas. Pero en lo demás cumple su rol como prota. No es Shinji, ni Simón, y mucho menos Eren.
pero por lo menos cumple con el rol de un protagonista para su historia, más aún en su pelea final en donde tiene que valerse por sí mismo el ya no contar con sus amigas. Yui por otro lado, comienza siendo un personaje bastante estereotípico. Como aquella mina sacada de un ecchi, que simplemente quiere el chorizo de un prota kiritesco. Ya que en ella recaen la mayoría de escenas subidas de tono, debido a esto pensé que no saldría de ese rol. Por lo que me gustó que ella tomara más personalidad y protagonismo cuando Melody se vuelve Sasuke. Pues si bien no dejó de ser pervertida, ella terminó sirviendo de apoyo moral y motivación para Joab cuando las cosas se pusieron feas. Dándole motivos para pelear, de forma distinta a la Melody buena. Siendo esta más agresiva y contundente, y dando buen contraste. Susana por otro lado, a pesar de ser un personaje bastante simple, también cumplió con su rol de villana. Pues por lo menos tuvo una motivación razonable y entendible. Aunque a mi parecer la evangelizaron de una forma muy sencilla a pesar de que ella debería llevar tiempo con el problema de la natalidad. Pero volviendo a lo mismo, esto es un fanfic. Pedir una redención a lo Kenshin es muy estúpido. Aunque lo que más me gustó de ella fue la reinterpretación que se le da a la idea del último macho en un mundo femenino. Pues si vieron las teorías pajeras del Kokun, sabrán cómo esta idea suele ser ejecutada. Aquí sin embargo, esta termina tornándose un poco más seria debido a las motivaciones de Susana. Y eso me gustó. Además que la forma en la que ella saca a Joab de su letargo depresivo fue de mis escenas favoritas, y todo impulsado por ella. Además ya cuando se hace buena y ayuda a Joab en la búsqueda, la tipa sirvió como buen support, así que no me quejo. Sabrina, por otro lado fue la que menos me gustó. Pues a pesar que el autor le dedicó un capítulo entero para darle trasfondo, esta no termina aportando mucho a la historia desde su personalidad. En su lugar siendo usada más como una herramienta narrativa para que el protagonista consiga perlas de Ender y encuentre a Melody. Pero casi nada desde su personalidad. La pelea final que tuvo con Joab, si bien a mí me gustó. Esta al final solo benefició al prota, pues nos mostró cómo este a pesar de sus valores, tuvo que romper su código ante la insistencia de esta de querer matarlo. Y bueno pues al final nunca se mencionó nada de su hermano. Algo similar pasa con el caso de Ice. La cual no aportó nada a la historia salvo un poco de comedia y darle el power-up definitivo a nuestro prota. Pero por lo menos esta su personalidad de loli kawaii, la hizo resaltar un poco más. ¿Quién falta? Así. La aldeana bibliotecaria, la cual se llamaba Mea, tampoco apareció mucho y apenas la recuerdo por los comentarios medio polémicos que tuvo con el prota. Pero eso honestamente poco me importa. Y por último, Melody. Con ella tuve sentimientos encontrados, porque en lo personal a mí me gustaba mucho cuando ella era buena y estaba cerca al prota. Servía muy bien como alivio cómico y su relación con el protagonista se veía con futuro, y su escena de ella consolando a Joab es de mis favoritas, por la forma en que ella se expresa aún sin salirse de su personaje. Pero cuando se convierte en Sasuke Uchiha modo Chara, es cuando me empezó a dejar de gustar. No me malentiendan. No tengo problemas con que hayan querido hacerla la final boss. Pero el cambio tan abrupto que tuvo no me convenció nada. En lo personal, me hubiera gustado que si el autor quería dejarla como villana, por lo menos nos hubiera dado una buena explicación de cómo fue que ella fue poseída o controlada por ese misterioso jugador. La explicación que se nos da es bastante burda y poco específica, dejándome con las dudas de qué fue lo que realmente le pasó. Y su final fue de los más amargos que vi. Pues nunca la vimos de nuevo, y simplemente murió sin saber qué era lo que ella pensaba sobre todo esto. Se desvaneció y listo. A diferencia de Yui Ice, e incluso Sabrina. Las cuales sí vimos que pensaban luego de su muerte o en el momento de esta. Pero de Melody no. Na mentira. Sí se sabe qué pensaba ella. Pero en un final alternativo no canónico en el que ella vuelve a la normalidad. Pero al no ser canónico, a mí me da un poco igual. Por lo que ese fue el aspecto que menos me gustó de todos los personajes. Y si debo recalcar otras cosas malas, diría la nula participación del hermano de Sabrina, el cual acabó la historia y nunca supimos nada de él. Así como también la aparición a lo Flash de Herobrine. Que no tengo ni idea de para qué lo metieron, si no iba a hacer nada.
Así como también un poquito el complejo de Tanjiro del protagonista. Ya que a man le dan con todo, y para diciendo que está hasta el límite. Pero aún así levantándose y dando una demostración de poder épica. Pero esto lo perdono, ya que sí llega a ser derrotado un par de veces. Una vez con Susan y otra con Melody. Además que el complejo de Tanjiro suele ser difícil de manejar en las historias de acción. Ya que yo también escribí una historia con estos tintes, y créanme que pequé mucho de este complejo, incluso más que el autor de esta historia. En este apartado no meteré a la aparición de Nocchi y su séquito, pues aunque poco relevantes. Su aparición se presta mucho para una siguiente entrega. Pero en fin, esos serían los aspectos más relevantes que pude rescatar de Minecraft. Un mundo animado. Sí, estoy usando la música de Dai. Pero es porque esta historia fue un anime hecho fanfic. Sobre si es buena o mala. Pues a mi criterio, como historia independiente es bastante promedio en calidad. Tirando a bueno en algunas escenas, y malo en otras. Por lo que eso es muy debatible, pero al menos en mi caso lo dejo en ese rango de aceptabilidad estable. Pero para los estándares de Wattpad. Le rompe el orto a varias historias con facilidad, pues lograr que los personajes te importen y que te dé un bajón momentáneo cuando estos mueren. Es algo propio de historias por buen rumbo. O tal vez de gente bobalicona como yo. Pero eso ya es cosa mía. Debido a esto, al autor no le puedo más que desear lo mejor. Pues si estas son de sus primeras historias publicadas, de seguir practicando y mejorando, sin duda podrá hacer una historia que superará por mucho a una infinidad de otras en Wattpad. Sé que mi resumen fue algo raretas, pero si algún día tienen ganas y tiempo, les recomiendo que lean la historia, pues resumirla y comentarla es una cosa. Pero leerla por tu cuenta es otra muy distinta. Eso sí. Por nada del mundo confíen en las historias de este autor que tengan imágenes o títulos amistosos. Pues en cualquier momento se le va la olla y convierte esto en un seinen de golpe, y acabarán como yo, con esta cara. Pero ¿saben qué es lo peor? Que hay una segunda temporada. Por lo que ahí estaré como menso, leyéndome otros 30 y pico de capítulos más. No sé cuándo lo haré, pero algún día me lo leeré a ver cuánto mejoró. Pero eso ya será en otra ocasión. Muy buenas, colega. Si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes apoyarnos con tu like y tu sugerencia en los comentarios. Así que si quieres que le demos una revisada a alguna historia o cómic, tu sugerencia siempre será escuchada. Y obligaremos a este pendejo a punta de pistola a realizar la review o análisis en el menor tiempo posible. Tú siempre tan cruel conmigo.